Sentaos, andad, estad firmes. Por Watchman Nee. Dios el dador. De todas las parábolas en los evangelios, creo que la del Hijo Pródigo provee el ejemplo supremo de cómo agradar a Dios. El Padre había dicho, era necesario hacer fiesta y regocijamos, Lucas 15:32, y en estas palabras el Señor revela aquello que, en lo que atañe a la redención, alegra profundamente el corazón del Padre. No es el hermano mayor que sin cesar trabaja para el Padre, sino es el menor, que nada hace para el Padre, sino que deja al Padre que haga todo para él. No es el hermano mayor, que quiere tener la gloria de ser siempre dador, sino el menor, que está dispuesto a recibir. Cuando el pródigo regresó al hogar, habiendo malgastado toda su herencia, el padre no tuvo ni una palabra de reprensión por el despilfarro, ni una sola pregunta por las sumas malgastadas. No manifestó dolor por lo derrochado, solo se alegró que el regreso de su hijo le daba otra vez la oportunidad de prodigarle sus riquezas. Tan rico es Dios que su mayor deleite está en dar. Tan repletos están sus tesoros que se apena cuando le restamos la oportunidad de prodigarnos sus riquezas. Para el Padre era grande la satisfacción de encontrar en el pródigo un candidato para el vestido, el anillo, los zapatos y para hacer fiesta, fue su dolor no poder encontrar semejante oportunidad en el hijo mayor. Le es penoso ver nuestros esfuerzos por acopiar para él. Tal es su inagotable riqueza. Verdaderamente se alegra cuando recibimos todo lo que nos quiere dar. También le apena nuestro esfuerzo por hacer algo para él, porque él es tan capaz. Ansía que siempre le dejemos a él hacer. Él desea ser el eterno dador y el eterno hacedor. Si solo pudiéramos ver cuán rico y cuán grande es él, pronto dejaríamos en sus manos todo el dar y todo el hacer. ¿Crees que, si abandonaras tus esfuerzos por agradar a Dios, tu buen comportamiento cesaría? Si abandonas todo el dar y todo el hacer a Dios, ¿piensas que los resultados serían menos satisfactorios que si tú tuvieras parte en ello? Cuando nosotros procuramos hacer las cosas es cuando volvemos a someternos bajo la ley. Pero las obras de la ley, aun nuestras buenas obras, son obras de muerte, que no agradan a Dios. En la parábola de referencia, tanto el hermano mayor como el pródigo se encontraban alejados de los goces del hogar paterno. El hijo mayor, aunque no lejos del hogar, solo estaba en casa posicionalmente y el puesto que teóricamente ocupaba, nunca lo llegó a disfrutar verdaderamente, como el pródigo, porque rehusó abandonar sus propias buenas obras. Tan solo deja de dar, y verás cuán grande dador es Dios. Cesa de hacer, y descubrirás cuán grande hacedor es Él. El hijo menor anduvo mal, pero luego volvió al hogar y halló descanso, y allí es donde comienza la vida cristiana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:4-6, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Sentaos, andad, estad firmes. Por Watchman Nee. Capítulo 2. Andad. Hemos procurado establecer que la experiencia cristiana no comienza con el andar sino con el descansar. Cada vez que invertimos el orden tenemos como resultado el fracaso. El Señor Jesucristo hizo todo para nosotros, ahora necesitamos descansar confiadamente en Él. Cuando emprendemos algo impulsados por nuestra propia energía, inmediatamente nos encontramos, por así decirlo, frente a una muralla infranqueable. Solo cuando confiamos en el Señor nos vemos conducidos en su potencia. No podemos insistir demasiado en que toda verdadera experiencia espiritual comienza con el descansar. Sin embargo, ahí no termina. Aunque la vida cristiana comienza con el sentar, siempre le sigue el andar. Si nos hemos sentado bien y firmemente y hemos ganado fuerzas por el descanso, es entonces cuando realmente comenzamos a andar. El sentarse describe nuestra posición con Cristo en lugares celestiales.
El andar es la expresión práctica aquí en la tierra de ese lugar que ocupamos en los cielos. Como pueblo celestial, nos corresponde llevar la impresión celestial en toda nuestra conducta terrenal, y esto trae consigo nuevos problemas. ¿Qué nos dice, pues, la epístola a los Efesios acerca de nuestro andar? Encontramos dos cosas en que insiste la epístola. De la primera trataremos enseguida. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Efesios 4:1-2. Esto, pues, digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y en él habéis sido enseñados, conforme a la realidad que está en Jesús, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:17-23. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:8-10. 8 veces aparece en Efesios la palabra andar. Su significado literal es el de caminar alrededor, y es aquí usada por Pablo en forma figurativa para representar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Trae enseguida a nuestra consideración el asunto del andar del creyente, y esta segunda parte de la epístola se ocupa mayormente de esto. La prueba de nuestra conducta está en las relaciones, y este es el marco dentro del cual considera el tema. Las relaciones entre creyentes, entre vecinos, entre marido y mujer, entre hijos y sus padres, patrones y obreros, son tratadas en forma muy práctica. Destaquemos claramente que el cuerpo de Cristo no es algo remoto e irreal, que se expresa únicamente en términos celestiales. Está muy presente y es muy práctico, y se comprueba en nuestras relaciones con otros. Si bien es verdad que somos un pueblo celestial, no es suficiente hablar de un cielo distante. A menos que traigamos lo celestial a nuestros hogares y oficinas, a nuestros negocios y cocinas, y lo practiquemos allí, carecerá de significado. Quisiera sugerir, queridos hermanos, que aquellos que somos padres y los que somos hijos busquemos en el Nuevo Testamento cómo deben comportarse los padres y cómo los hijos. Quizá nos sorprenda lo que encontremos, pues temo que muchos de los que decimos estar sentados en lugares celestiales en Cristo llevamos un andar muy dudoso en nuestros hogares. Lo mismo aplicable a esposos y esposas, hay muchos pasajes para ellos. Lee Efesios 5, y luego pasa a 1 Corintios 7. Le haría bien a cada esposo y esposa leer este último capítulo detenidamente para descubrir lo que demanda una verdadera vida matrimonial, un matrimonio espiritual ante Dios y no una mera teoría. No se atrevan a teorizar sobre algo tan práctico. Miremos ahora en el campo de las relaciones cristianas, y veamos qué directos son los mandamientos de Dios en la sección que estamos meditando. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Efesios 4:1-2. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aidaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra indignación, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino fatíguese trabajando con sus propias manos en algo decente, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Efesios 4:25-28. Sed benignos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos en el Espíritu, Efesios 5:18, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Efesios 6:4, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no haya acepción de personas. Efesios 6:9. Nada podría ser más práctico que esta lista de imperativos. El Señor comenzó sus enseñanzas en esta misma forma. Observemos atentamente la composición de las frases en esta porción del Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No. ¿Hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 538-48. Pero, dirás, yo no puedo hacer esto. Son demandas imposibles de satisfacer. Así como nuestro amigo el ingeniero, tú te sientes herido, quizás gravemente, y no puedes perdonar. La justicia te apoya y la acción de tu contrario fue todo una injusticia. Amarle sería lo ideal, pero imposible de realizar. La perfección del Padre. Desde el día en que Adán comió del fruto del árbol de ciencia, el hombre se ve ocupado en definir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre natural se ha forjado su propio código de lo que es bueno y lo que es malo, y de lo que es justo y lo que es injusto, y se esfuerza por vivir de acuerdo con esa regla. Evidentemente, como creyentes somos distintos. Sí, pero, ¿en qué sentido? Desde nuestra conversión se ha ido formando en nosotros un nuevo sentido de la justicia, de manera que nosotros también, y con razón, nos encontramos preocupados por distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, ¿nos habremos dado cuenta de que nuestro punto de partida es otro? Para nosotros Cristo es el árbol de vida. Nosotros no partimos de un concepto ético del bien y del mal, no partimos de aquel otro árbol, el de ciencia del bien y del mal. Nuestro punto de partida es Cristo, el árbol de vida, y para nosotros es todo un asunto de vida. Nada ha causado más daño a nuestro testimonio que el afán de ser justos y exigir justicia de todos los demás. De esta manera nos hemos reducido a considerar las cosas como asunto de bien y mal. Nos preguntamos si nos han tratado justa o injustamente, y en base a esto procuramos justificar nuestros hechos. Pero eso no es la norma del creyente. Para él, el asunto es saber llevar la cruz. Me preguntas, ¿está bien que alguien me dé una bofetada en la cara? Te responderé, por supuesto que no. Pero, ¿no será que quieres aferrarte a tus derechos? Como creyentes, nuestra norma nunca puede ser la del bien y el mal, sino la de la cruz.
El principio de la cruz es nuestro principio de conducta. Alabado sea Dios que hace brillar su sol sobre justos e injustos. Él nos trata de acuerdo con la regla de su gracia y no con la del bien y del mal, y eso también tiene que ser nuestra norma de vida. Sed benignos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. La norma del bien y el mal es la de los gentiles y de las autoridades terrenas. Mi vida está regida por el principio de la cruz y la perfección de mi Padre. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. En el sur de la China había un hermano que tenía un arrozal en la ladera de un cerro. En tiempo de sequía solía hacer uso de una rueda, operada mediante un pedal, que alzaba el agua del canal de irrigación hasta su plantío. Su vecino tenía 2 lotes abajo del suyo, y una noche abrió un boquete en la muralla de retén y se escurrió toda el agua del arrozal de nuestro hermano. Volvió a llenar de agua su plantación, y el vecino volvió a hacerle la misma jugada, y así varias veces. Al fin el hermano consultó con los demás creyentes, diciendo, he procurado tener paciencia y no retribuir mal por mal, pero, ¿será justo esto? Luego de haberlo llevado en oración, uno de ellos le dijo, si solo pensamos en lo que es justo, pobres creyentes somos. Tenemos que hacer algo más de lo que es justo. Quedó muy impresionado el hermano. A la mañana siguiente bombeó con su pedal agua para el arrozal de su vecino y por la tarde para el suyo. Después de esto el agua quedó en su campo. El vecino fue impresionado en tal forma que buscó saber la razón y muy pronto él también se había convertido. Así que, no te apoyes en tus derechos. Porque hayas andado la segunda milla, no pienses que ya has cumplido tu deber. La segunda milla es tan solo el modelo para la tercera y la cuarta. La norma impuesta es, semejanza a Cristo. No tenemos nada en que apoyarnos, nada que pedir o demandar. Solo tenemos que dar. Cuando el Señor murió en la cruz no lo hizo por defender nuestros derechos, fue gracia lo que le condujo a la cruz. Ahora, como sus hijos, siempre procuramos dar a los otros lo que les corresponde, y aún más. Debemos pensar que no siempre estamos nosotros en lo justo. Fracasamos, y es bueno aprender de esos fracasos a estar dispuestos a confesar y a hacer más de lo que corresponde. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Es un asunto de una filiación práctica. Es verdad que Dios nos ha predestinado, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, Efesios 1:5, pero nos equivocamos cuando creemos ser mayores de edad, hijos maduros. El Sermón del Monte nos enseña que los niños adquieren la responsabilidad de hijos en la medida en que manifiestan el mismo espíritu y actitudes del Padre. Se nos exhorta a ser perfectos en el amor, manifestando su gracia. Así es que Pablo escribe, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1-2. Por lo tanto, debemos enfrentar un desafío. Mateo 5 nos presenta un régimen de vida que bien podríamos juzgar como demasiado elevado, y en esta parte de Efesios, Pablo lo reconoce. La dificultad está en que no encontramos en nosotros mismos la capacidad para alcanzar esa estatura, de andar, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios 5:3, donde, pues, se encuentra la respuesta a nuestro problema de cumplir estas exigencias divinas tan elevadas. El secreto lo encontramos, según las palabras de Pablo. Ahora bien,
a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20, en un pasaje similar, él dice: para lo cual también trabajo, luchando según la operación de él, Cristo, la cual actúa en mí con poder. Colosenses 1:29. Estamos otra vez en la primera parte de la epístola a los Efesios. ¿Cuál es el secreto del poder en la vida del creyente? ¿De dónde obtiene su poder? Permítaseme dar la contestación en una frase: el secreto del creyente está en su descanso en Cristo. Su poder emana de la posición que Dios le ha dado. Todos los que están sentados pueden también andar, porque en el pensamiento divino lo uno sigue espontáneamente a lo otro. Estamos sentados con Cristo eternamente para poder andar continuamente ante los hombres. Si abandonamos por un instante nuestro lugar de reposo en Cristo, tropezamos inmediatamente y nuestro testimonio ante los hombres sufre. En cambio, si permanecemos en Cristo, nuestra posición allí asegura el poder para andar como es digno de Él, aquí, sobre la tierra. Si queremos ilustrar esta verdad, pensemos, no en un corredor participando de una carrera, sino de un hombre sentado en un automóvil, o, mejor aún, en un tullido sentado. En una silla para inválidos conducida a motor. ¿Qué hace él? Anda, pero también se sienta, y sigue andando porque se queda sentado. Su avance resulta de la posición en que se le hizo sentar. Es, por cierto, un ejemplo muy inadecuado de la vida cristiana, pero en algo puede servir para recordarnos que nuestra conducta y comportamiento depende fundamentalmente de nuestro descanso interior en Cristo. Esto nos explica lo que dice Pablo aquí en esta epístola. Él, primeramente, aprendió a sentarse, alcanzó ese lugar de descanso en Dios. Por consiguiente, su andar está basado, no en sus propios esfuerzos, sino en la obra poderosa de Dios en él. En esto reside el secreto de ese poder interior. Por haberse visto sentado en Cristo, su andar entre los hombres se hace posible, pues Cristo mora en él. De ahí su ruego por los Efesios, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Efesios 3:17. ¿Cómo marcha mi reloj pulsera? ¿Se mueve por sí mismo o es impulsado? Por cierto, marcha porque primero fue impulsado por una fuerza exterior no suya. Solo entonces puede cumplir la función para la cual fue constituido. Nosotros también hemos sido creados para cumplir ciertas funciones. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Lo que se vio públicamente en la vida del apóstol Pablo era simplemente la manifestación de que Dios obraba en él. Dios estaba haciendo algo adentro, estaba obrando poderosamente en él. Como resultado de esa obra escondida, Pablo pudo hacer algo que era evidente. Escribiendo a los Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Filipenses 2:12-13, Dios está obrando en nosotros, que eso se exteriorice. Pero es inútil tratar de exteriorizar si primero no permitimos a Dios que obre adentro. A menudo nos esforzamos por ser mansos y benignos sin antes experimentar la mano de Dios forjando en nosotros la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Procuramos exteriorizar el amor y descubrimos que no lo tenemos. Luego, pedimos al Señor y nos sorprendemos cuando parece que no nos lo da. Valgámonos de una ilustración anterior. Quizás hay algún hermano de carácter algo difícil y con quien siempre tienes dificultades. Cada vez que lo encuentras dice o hace algo que te ofende o te contraría. Esto te molesta y razonas: yo soy creyente y debo amarle. Quiero amarle, y verdaderamente estoy resuelto a amarle. Así, entonces, ora sinceramente: Señor,
aumenta mi amor por Él. Dios mío, dame amor. Entonces, dominándote y haciendo un gran esfuerzo de voluntad, te diriges a Él deseando sinceramente demostrar el amor que has pedido. Pero, tristemente, al encontrarte con Él, algo sucede que anula todas tus buenas intenciones. Nada te ayuda a su actitud, y de súbito surge todo el viejo rencor de nuevo y, finalmente, todo cuanto consigues hacer es tratarle con cortesía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede decir que estabas equivocado al pedir a Dios su amor? No, el mal está en que buscaste ese amor como un algo en sí, mientras que Dios quería manifestar a través de ti el amor de su Hijo. La equivocación estaba en que quisiste usar el don de Dios como algo tuyo y con la fuerza de tu propia resolución, para hacer lo que Dios mismo habría hecho mediante el impulso de su propio amor a través de ti. En eso cifra la diferencia. Oh, que podamos comprenderlo. Ese es el lado positivo. ¿Y qué del negativo? ¿Cómo podremos dominar aquellos otros elementos, el resentimiento y esos amargos pensamientos y ese disgusto que surgen a la más mínima provocación? En esto quisiera llamar la atención a los términos, casi diríamos, pasivos de uno de los mandamientos a que ya hemos hecho referencia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efesios 4:31, a tales palabras, sin duda, responderás, es demasiado difícil. ¿Cómo puedo satisfacer esas demandas de manera que no quede ni una partícula de aquellas cosas? No. La pretensión de eliminarlas tan completamente sería inútil. No vale la pena luchar porque bien sé que resultaría en un fracaso. A esto yo contestaría, es cierto. No podrías, pero el Señor puede. ¿Y las palabras de Pablo citadas arriba no implican que Él lo hará? El poder de su cruz es suficiente para conducir a la muerte y al sepulcro todo lo que emana de la vieja naturaleza, y tu responsabilidad es, no de luchar contra estas cosas, sino de confiarlas al Señor, permitiendo que su cruz haga su obra en tu vida. Vuelve a recordar tu lugar de reposo en el Señor, siéntate allí y deja que todas esas cosas te sean quitadas. En Cristo tenemos todo. Cristo es el don de Dios. Fuera de Él nada tenemos que recibir. El Espíritu Santo ha sido enviado para producir en nosotros lo que es de Cristo, no a producir algo aparte o fuera de Él. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, Efesios 3:16, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Lo que manifestamos exteriormente es lo que Dios primero ha obrado interiormente. Traigamos otra vez a la memoria esas palabras notables: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. 1 Corintios 1:30. No solo nos puso Dios en Cristo, sino que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es una de las verdades más notables de las Escrituras. Él nos ha sido hecho. Si creemos esto, podemos introducir ahí cualquier necesidad y saber que Dios la ha honrado, porque el Señor Jesucristo mismo, mediante el Espíritu Santo en nosotros, nos ha hecho lo que nos falta. Nos hemos acostumbrado a considerar la santidad como una virtud, la humildad como una gracia, y el amor como un don, que deben buscarse de Dios. Pero el Cristo de Dios es, en sí mismo, todo esto. Si le tenemos a Él, tenemos todo lo que jamás necesitaremos. Muy a menudo, en mis tiempos de necesidad, consideraba a Cristo como un ser aparte, nunca vinculándole con las cosas de que sentía tanta falta. Durante 2 años anduve palpando en la oscuridad, procurando reunir todo ese cúmulo de virtudes que yo consideraba comprendían el total de la vida cristiana, sin adelantar nada.
Fue entonces, un día del año 1933, que fui iluminado por luz celestial y vi a Cristo ordenado por Dios para ser mío en su plenitud. ¿Qué diferencia? Cuán huecas resultaron ser las cosas, las virtudes en sí, que antes tanto ansiaba tener. Aparte de Cristo son cosas muertas. Darnos cuenta de esto será como empezar una vida nueva. Desde entonces nuestra santidad se escribirá con una S mayúscula y nuestro amor con una A mayúscula. Cristo mismo en nosotros es la respuesta a todas las demandas de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995